Bienvenidos emprendedores. Aquí hablamos de negocios, innovación y marketing. Aprendemos, debatimos, reímos y hasta filosofamos. Yo soy Os Creativo y mi compromiso es aportar valor a tu negocio y desafiarte a emprender y hacerlo magnífico. Así que prepara tu café y comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Hazlo Magnífico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hoy tengo el gusto de presentarles a Odette Melhem, una gran amiga y aparte alguien a quien admiro mucho. Ha sido una luchadora por años para ayudar a las mujeres con cáncer de mama y pues platícanos un poquito, de verdad, preséntate para que la gente te pueda conocer. Bueno, pues mi nombre es Odette Ortiz Melhem, mejor conocida como Odette Melhem, mi nombre de gira artísticas. Pues bueno, mira, yo soy originaria de Río Bravo, vale decirlo, porque en mi familia pues somos una familia que tiene dos culturas. Crecí con una familia bicultural, porque mi mamá venía de descendencia libanesa y mi padre pues de la mexicana. O sea, esas dos culturas siempre muy arraigadas y desde ahí pues traigo esa vena siempre emprendedora, porque mis abuelos cuando llegaron de Líbano llegaron con un pie adelante y la voluntad de hacer de México su casa y de aquí ya tener vida y emprender. Entonces la cultura mexicana los atrajo, se sintieron adaptados con el color, con todo lo que es México en sí, y pues aquí decidieron en Río Bravo ahora sí que hacer arraigo y formar pues a todos sus hijos, donde crecimos y donde vi de más cerca el emprendimiento, pero también vi la parte social, la parte de que toda mi familia sí tenía sus emprendimientos de comercio formal, como zapaterías, tienda de ropa, todo eso, pero también veía una vena que siempre nos ha identificado mucho, que es la rama o la parte social, de poder hacer algo que puede impactar en bien a nuestra comunidad. Claro. Siempre nos involucraron en proyectos sociales, toda mi vida crecí viendo a tíos, hermanos de mi mamá o en mi misma familia, hermanos, hermanas, siempre haciendo el bien al prójimo. Por ejemplo, si teníamos una tienda de zapatería, una tienda de ropa, ustedes saben, cada tiempo cambiaba primavera-verano y ahora hay que recibirlo de otoño-invierno. Lo que se quedó de primavera-verano, pues vamos a hacer una venta de lo que se vende y se quede, entonces vamos a ir juntando para repartir al final del año toda nuestra ropa, todos nuestros zapatos nuevos a la gente que más los necesitara. Entonces nos ponían desde envolver en una bolsita y empezar a hacer los regalitos, y eso me emocionaba mucho. Siempre fui muy criadora porque envolviendo regalos fue como desperté esa vena también de que hacía algo por alguien y a la vez le daba algo de mí. Lo que yo te decía, el hecho con amor, el hecho en México no tiene que llevar un sello. La persona cuando tú lo entregas lo tiene que sentir. Claro. Entonces, en mi vida, durante mis etapas, yo veía que tenía pues ese valor para la gente, el que desde casa nos enseñaran a ser buenos anfitriones, tener modales, tener una estructura como base, como te decía, ese arraigo, y el ser siempre como que en el salón a veces no captaba la onda de que tenía que ir a la escuela para aprender. Entonces yo me ponía a hacer mis propios dibujos, y ya terminaste, y yo distraída acá haciendo mis dibujos, pero es que no es eso lo que te pedí, es que esto es lo que yo entendí en mi cabeza y así yo lo tradujo. Entonces los maestros tenían que decir, bueno, Odette tiene que pasar al frente y explicarnos qué es lo que ella dibujó. Y tal vez no era la educación convencional, pero dentro de todas esas barreras que yo encontraba en mi mente, sacaba siempre como que esa creatividad para poderme dar a entender o poder yo comunicar lo que yo estaba captando en el maestro. Claro. Porque yo no podía leer, no podía escribir tan fácilmente. O sea, siempre estuve retrasada, por así decir, a comparación de los niños promedio de la escuela. Pero lo que sí tengo que agradecerle a los maestros, a la educación, es que no se rindieran conmigo, que no me sacaran del salón o que me dijeran, pues esta niña está etiquetada diferente y aprende de diferentes. Ahora, que si en aquel entonces mi mamá hubiera conocido el método Montessori, que hoy sí ya lo tenemos muy visto y que muchas familias utilizan ese método porque dicen, yo quiero que mi hijo crezca con los de primero, segundo y tercer grado, porque este es el método que puede tener en la misma clase o en el mismo salón diferentes edades de niños,
y no afectar el desarrollo de uno y el otro. El método dice, pues, ¿sabes qué? Los de 6, 7 años reforzan a los de 4 años, 5 años y aprenden de ellos. Y también los chiquitos, pues, ven en el ejemplo de los grandes y lo siguen y lo adoptan. Entonces, trabajé también en las escuelas Montessori, puse a mis hijos en las escuelas Montessori porque yo decía, en caso de que también tengan como yo un chip de retraso, pues puedan adaptarse rápido sin sentirse raros o diferentes o prevenir ese bullying, ¿no? Claro. De que muchas veces en una escuela normal se puede hacer. Pues ese es en sí mi recordar de la infancia y de cómo en esos primeros pasos, en esa primera infancia, pude distinguir rasgos en mí que ya llevaban una marca especial. La cultura, los idiomas y el poder emprender con facilidad. Claro. Para lo que a lo mejor muchos tienen que tomar un curso o tomar una herramienta, que yo estoy muy acorde en todo eso porque a lo largo de mi vida lo he empezado a hacer también para yo darme la oportunidad de tener ese crecimiento personal y darle la oportunidad a mi proyecto social, que es Educáncer, que también crezca. Entonces, yo llego y ya decido no estudiar una carrera. Decido que la prepa era suficiente para mí y suficiente calvario toda la escuela, secundaria y prepa para terminar, siempre empujones y estirones. Qué importante eso que dices, Odette, porque ya rompiste varios paradigmas en lo que llevas de tu presentación, ¿no? Número uno, entender que no todo se trata del dinero, la importancia que es a la hora de emprender el considerar aportar a las causas de aquellos que necesitan. Número dos, que no precisamente el que no es tan bueno para la escuela va a terminar fracasando en la vida. Y yo creo que ahí, porque estuvo con nosotros Abelina Escobar de Colegio Mexicano de Gymboree, y ella platicaba pues esta parte de la educación con disciplina positiva y cómo ella particularmente batallaba en la etapa de la escuela y hoy verse dirigiendo una empresa. Y yo creo que pues es importante esto, ¿no? No todos aprendemos igual y hay cosas, a lo mejor uno no es tan bueno para memorizar o no es tan bueno para, no sé, repetir cosas, o, ¿sabes? Sí. Pero a lo mejor es súper bueno hablando. Yo me quedé impresionado cuando te escuché la vez pasada en una conferencia y dije, wow, qué buena oradora. Entonces, y la capacidad que tienes para hacer que las otras personas crean en un proyecto y vean la visión que tú estás viendo. Y por último, esta parte de, ¿cómo lo puedo llamar? Este paradigma que rompiste con mucho cuidado, pero que no todos tienen que caminar el mismo sendero. Es decir, creo mucho en la educación. Digo, soy alguien que ha tenido la oportunidad de estudiar maestría, que hice mi certificación en Harvard, pero no todos tienen que pasar por ahí. No todos tienen que pasar por esa... no es la regla. No es la regla. Y digo, vemos el caso, digo, de verdad, te admiro mucho lo que haces y o sea, me atrevería a decir que vas muy por delante que otras personas que a lo mejor estudiaron en las mejores universidades y todo eso. Entonces, me encanta que empieces ya rompiendo paradigmas. ¿Sabes? Y quiero compartirlo con todos ustedes con muchísimo respeto. Cuando mi mamá nos contaba, porque mi abuelo murió cuando yo tenía, pues, no sé si 10 o 11 años. O sea, relativamente niña. Tengo imágenes de él y recuerdos, claro que sí, pero siempre se le dificultaba también hablar el idioma, siempre tenía su acento marcado. Entonces, ya ven, entre los mismos paisanos y todos se dicen, pues libaneses, árabes, 1 de enero, 1 de enero, o sea, 1 de enero. Y luego, oye, son bien vendedores, son bien emprendedores. Luego te dicen, ¿qué va a llevar, Arbana? ¿Qué va a llevar? Pásele. O sea, tenía el acento, y entonces se hacían las bromas, ¿no? Y recuerdo que dentro de la historia de mi abuelo, ese emprendimiento, mi mamá decía que él tenía el don del poder de la palabra, que a veces mi abuelo, para hacer la venta del día, la gente veía el esfuerzo que hacía, porque en aquella época, cuando llegaron a Río Bravo, estaba el auge del algodón a todo lo que da, y decía, y tu abuelo compró miles de petacas, de esas cuadradas, así estaban así en bulto, y hacían así el bulto en la calle, así a un lado del aparador. Y la gente venía y quería la más grande, pero no le alcanzaba. Llévela. ¿Me la va a dar?
Sí, te la doy a plazos. ¿Cuándo puedes venir y dejar? Y establecían una tarjetita, tu nombre, la ponía en un folder y ponía cuánto habías abonado, pero no la dejaba en la tienda porque en la tienda no iba a ser útil. Claro. Daba el beneficio de la duda, del crédito, de decir, llévatela, pero sé que vas a volver. Pero cuando vengas, le decía, no vengas solo, tráeme a 10 más que quieran otra maleta como la tuya. Y la gente empezó a ver que haciendo esta metodología de trayendo y corriendo la voz a la gente, a mi abuelo se le llenaba la tienda. Claro. Pero dice mi mamá, él lo hacía con la intención de ayudar, pero indirectamente empezó a traer a tanta gente que había filas para entrar a la tienda. Sí, porque ahorita el crédito es un tema común, pero antes en aquel era un paso entonces, de fe. Así es, era un paso de fe y firmabas un pagaré y te comprometías y te daban a crédito a 30 días o a 15 días y así es como le funcionó a él la manera de mercadotecnia o la manera de hacer el negocio y fue creciendo. Pero la gente se fue ganando el cariño de la gente, que la gente le venía y le traía. Es como yo, don Moy, haga de cuenta que lo mismo, igual. Y yo le prometo que no le va a quedar mal. Y si él le falla, yo estoy aquí para dar la cara. O sea, y así se fue estableciendo hasta hacerse de 9 tiendas de ropa, de zapatería, de almacén, o sea, de todo lo que se pudiera. Ahora sí que hasta el incaíble la aguja encontrabas ahí, todo en un solo lugar. Y la verdad que todo eso que ella cuenta y todo eso, se me quedó muy grabado decir el don de la palabra. Cuando yo llegué aquí a Reynosa en el 2015, ya van a ser pues 10 años, ¿no? Y cuando veo el tiempo atrás dices, wow, yo solamente llegué aquí igual como mi abuelo, con una mano enfrente y otra atrás. Yo venía de estar radicada en Estados Unidos, de estar viajando por el mundo, de estar radicando en Boston, de estar radicando en Washington, de estar radicando en Alaska, en Vancouver, Canadá, en Portland, Oregon, o sea, lo más arriba en estados, no aquí en Texas que te vas a San Antonio, te vas a Houston al shopping o un fin de semana, no. O sea, estaba allá teniendo ya un estilo de vida norteamericano, a la cultura, ya muy adaptada a toda esa parte, hablando idiomas, igual no tenía un título, pero tenía la capacidad de traducción al inglés español o al francés, digo, nunca aprendí libanés, 2 que 3 palabritas, ¿verdad? Pero aprendí japonés, aprendí francés, aprendí un poquito de esos idiomas que hacían que abriera las puertas y que me dijeran que sí. Y créanme, muchas veces me ocuparon solo porque vieron mi nombre. O sea, qué impresionante es tu nombre y que lo hagas como esa marca personal. ¿Cómo me presento todos ahorita? Odette Melhem. O sea, ese es mi nombre artístico. La gente me conoce más por el apellido materno que el paterno. Claro. Entonces, qué importante es, Os, que tú puedas identificar esas cosas y que digas, wow, la historia de mi abuelo también me marca, porque creo que también yo tengo el don de la palabra. Cuando llegué aquí a Reynosa, solamente llegué con palabras, llegué con una exposición fotográfica donde marcaba, o donde enseñaba más bien la marca que dejó el cáncer a su paso, porque fui sometida a una mastectomía radical, sobreviví al cáncer de mama, después me sometí a una reconstrucción de la mama, y en todo ese proceso pues fueron ciclos, viví pues lo que no tienes una idea, el cáncer me adelantó todavía más a mi época, que dentro del dolor pude ver la oportunidad en la enfermedad y lanzar esta campaña de prevención, de concientización, y me gustó Reynosa para ello. Entonces regresé de Estados Unidos convencida de que podía vivir y poder intercambiar con la gente local de Reynosa. Había hecho amistades, también estudié en mexicano, no es comercial, pero también estudié ahí, porque pues en Río Bravo no había prepas, o sea, entonces lo que me impresiona es de que ese estudio, ese año que estuve ahí, me trajo relaciones públicas que pude mantener a lo largo de mi vida. Ya ves, empezó la era de redes sociales por ahí del 2008, 2009, que tengo yo recuerdos del Face cuando recién me enrolaba, y ahí encontré a todas mis amistades de aquí en Reynosa y empecé a decirles y empecé a conocer a gente nueva que empezó a creer en mí, empezó a llamarme a la radio para dar mi testimonio, y eran palabras y era el espíritu de supervivencia el que yo contaba, ¿no? Entonces, oye, y disculpa que te interrumpa, no, pero... dime, me tienes que interrumpir, porque yo me emociono demasiado. No, si no, nos vamos de largo. La gente también está bien emocionada ahorita. Espero que tengan su cafecito mientras están escuchando esta conversación como nosotros. Estás aquí en Reynosa con Educáncer, estás en Cancún, estás en Mérida. Sí. Si alguien nos está escuchando de esas ciudades, o sea, has podido crecer, has podido ayudar a infinidad de mujeres, pero todo esto parte
de un momento muy difícil en tu vida. Ahorita lo comentabas, Sí. tuviste cáncer, sobreviviste a él. Cuéntanos un poquito de eso, porque sabes que algo que yo busco con este podcast es que yo sé que hay gente que la está pasando mal en este momento y gente que cree que su problema es lo suficientemente grande como para no salir de ahí. Y me gusta porque una vez que sales de una situación, el problema se ve diferente. No voy a decir que más pequeño, pero se ve diferente. Entonces, platícanos un poquito esta parte de tu historia y cómo fue salir de ahí para que alguien que nos esté escuchando pueda ver esta esperanza o esta luz después del túnel. Mira, o miren, un diagnóstico de cáncer de cualquier tipo nunca va a ser fácil de digerir. El cáncer de mama es el número 1 para las mujeres mexicanas y representa un gran número de estadísticas que dentro de edad productiva de la mujer mexicana de 10 a 2 les va a dar en alguna etapa de su vida. Y veía que en México pues no hay mucha cultura, como te digo, yo vivía y radicaba en un país donde había cultura de autoexploración y eso, y pues yo había estado en una charla y ahí aprendía cómo autoexplorarme. Yo tenía 42 años cuando a mí me diagnosticaron una vida de viajes, mis hijos, mi familia, todo estaba perfecto, o yo creía que estaba perfecto, pero nunca había sido puesto a prueba esa parte de cuando me diagnostican, el decir, wow, yo no pensé que eso me iba a pasar a mí. Yo podía oír las noticias cada 19 de octubre que se celebraba el Día Mundial del Cáncer y estar así, miren, como tomándome mi cafecito en la casa, ¿verdad? Y viendo eso. Sin embargo, yo veía eso y sí, sabía de lo que estaban hablando, pero no me caía el 20 de que yo también soy mujer, no quedaba exenta y que en una de esas me podía dar. Pues en una de esas me dio y las palabras, el diagnóstico me impactó a tal grado de que si bien lo pude localizar en esa primera etapa, todos los estragos que esas 12 letras causaron en mí de mi diagnóstico, tienes cáncer, híjole, me pusieron a temblar, se vino todo lo que yo creía que estaba perfecto y bien, se fragmentó, se empezó a fragmentar y se empezó a ir de mi vida todo lo que no correspondía. Y tener que dejar ir esa parte del cuerpo cuando te dicen tienes cáncer, ¿qué hay que hacer? Pues si está localizado, pues hay que quitar, y si no, pues hay que ver que no traigas metástasis, quiere decir que se te ha ido a otros órganos del cuerpo. Gracias a Dios no tenía metástasis, pero el shock de decir, pues hay que quitarlo, hay que mejor quitar y ya previenes de que en ese seno no te va a dar. Me tardé como 3 meses en digerir, en que me hiciera efecto el diagnóstico y en tomar una decisión. Gracias que tomé una decisión, es que estoy aquí, porque no sé, si lo hubiera dejado por vanidad, pues eso ya no era una opción. Pero he conocido diferentes casos donde me dicen algunas, yo no lo quise quitar, quise irme preventivo y después, ¿dónde está esta persona? Pues que le recurrió el cáncer y que ya no pudo sobrevivirlo y desafortunadamente pues perdió la batalla, ¿verdad? Entonces, a todas las mujeres que están pasando, que tengan dudas, yo tuve muchas dudas, muchas preguntas, pero si en algo tuve suerte fue en la selección de médicos y en pedir hasta terceras opiniones. Hay quien a veces dice, yo no quiero ir al médico, estoy negada, empezamos a vivir un duelo, una negación, un enojo, porque a mí, a renegar incluso hasta con Dios, porque hasta le echaba yo la culpa a Dios. Entonces, es todas esas emociones que empiezan como un voragine dentro de uno y que no nos dejan actuar y que el miedo dejamos que nos invada. Y todo, recuérdense que es mente sobre la materia, mind over matter. O sea, la mente siempre tiene que estar lúcida, tienes que dejarle un espacio para que, ok, sí, estoy temblando de miedo, pero sabes, dentro de mí hay una voz interna y hay una intuición que casi así en automático me dice, ve y pregúntale al doctor, sal de tu zona de confort y ve y busca la ayuda, que no tengo para el medicamento o para la consulta. Siempre va a haber y vas a encontrar en tu camino de preguntas quien te diga, yo tengo un conocido, ya hablé con él, y te abre la puerta y no te va a cobrar. O sea, que el miedo no te paralice y te quite ganas, que porque no tienes dinero, que porque no estás en una posición privilegiada. Creo que todos en nuestra vida tenemos vecinos, tenemos una comunidad, tenemos amigos. Ellos son tu primer puerto, tu primera base para que partas. Y de ahí
cada uno se encarga de irte a traer las herramientas que necesitas, el área médica, tu equipo médico, y de ahí ver las opciones de tratamiento y cómo vamos a hacerle. Por eso que con este espíritu de supervivencia, cuando llego a Reynosa, me pongo a hablar sobre mi espíritu o mi testimonio de supervivencia. Hago una sesión de fotos en blanco y negro donde muestro mi mastectomía radical antes de la reconstrucción, obviamente, porque el mensaje era claro. Yo quería que las mujeres vieran el tamaño de la cicatriz de lado a lado y lo que el cáncer había dejado a su paso. Entonces, era lo que yo te decía fuera de aquí del podcast, de que cómo lo intangible se vuelve tangible, y eso me va llevando a un servicio social con universidades locales y chicos haciendo su servicio social y creyendo en una servidora, y pues de ahí nace el proyecto del programa de prótesis de mama uso externo. Me encanta cómo esta historia culmina en ayudar a otros y en salvar incluso en hacer la diferencia. Otros. Pero me gustaría retroceder tantito a este punto oscuro, porque no quiero ni imaginarme qué es sentir esta parte de, pues prácticamente me quitaron una parte de mi cuerpo. ¿Cómo es esa experiencia y cómo es salir de ahí? Porque quizá alguien que esté escuchando este podcast está en una situación similar y a lo mejor ya ve el final, pero no entiende, no comprende ni siquiera sus emociones en ese momento. Mira, cuando a mí me dan el diagnóstico, digo, y me están diciendo que pues la segunda opción es la cirugía, o sea, lo puedo perseverar, pero me van a estar monitoreando 6 meses. Y yo me quiero ir pues a la cirugía porque así ya se corta el seno. Pero es muy fácil ahorita que lo diga, y lo diga sin lágrimas, y lo diga sin llanto, ni nada. Porque, ¿saben qué pensé? La primera cosa que pensé, aunque soy ignorante, ya no voy a valer para nada, ya nadie me va a querer. Porque uno asocia el seno de la mujer con una parte íntima, sexual, que nos produce o nos da placer. Que también asociamos esto con la parte de la maternidad, porque es el primer vínculo que nuestro bebé tiene con su madre, y dejar ir esa parte de mí era como dejar ir esa parte de madre, ¿saben? Es decir, pues no me siento que valgo nada. Fíjense hasta dónde la mente puede sabotear nuestra validez. Y yo tenía esa misrepresentación en mi mente de que uno valía por su buen cuerpo, por su buena talla de senos, por su buen tamaño, o sea, preocupada por esa parte externa. Sin embargo, cuando me llega esa prueba tan grande en mi vida, dices, espérate, eres más que un seno, tranquila. O sea, quien se tenga que ir atrás del seno y atrás de él corriendo porque no está en ti, se va a ir y se van a empezar a caer todas las piezas que no embonan en tu mente. O sea, tienes que tener tu mente en claro de que esa parte no es la parte que te valida como mujer. Con seno, sin seno, somos viejonas, somos mujeronas, sí. Y eso no lo quita nadie. Y también tener en claro de que si bien mi etapa era una etapa precoz, no salí ilesa y tuve que ser sometida pues a que toda la mastectomía radical. Cada cáncer tiene nombre y apellido y no todos los tipos de cáncer son iguales. Entonces, lo que sí, el más consejo que yo le puedo dar a alguien es que no te cases con el diagnóstico, no te quedes en el diagnóstico nada más y en el nombre, que no te asuste el nombre y apellido de tu cáncer, sino que tú sepas que si tienes todo lo que está ahí de herramienta médica, tienes ahí la parte de esa ayuda, o no la tienes, la busques, porque ahora con la asociación nosotros podemos ser ese vínculo que te acerque al área médica o que te dé el perfil de los médicos, oncólogos, porque es una especialidad que se encarga de ver todo tu diagnóstico. No es tu médico ginecólogo o tu cirujano general, no es un doctor general. Esta la ve una especialidad que se llama oncología. Entonces, ahí es donde viene y donde entra nuestro servicio, ahí es donde viene y entra nuestra ayuda, de que toda persona que viene a la fundación va a tener una respuesta, va a encontrar en nosotros esa mano amiga que la acompañe a través de su proceso y tratar de minorizar esa carga y ser el medio de contención. La fundación sirve de medio de contención, hace
toda la contención para la paciente o la mujer que lo está sobreviviendo, que está en sus inicios y va con ella desde el antes y después de un cáncer. Oye, acabas de decir algo de verdad, Odette, valiosísimo para las nuevas generaciones. Hoy vivimos en un mundo donde Instagram te vende un estereotipo, ¿no? Y donde creo que las personas creen que valen por cómo se ven, usan filtros, algunas llegan hasta el punto de no sentirse cómodas subiendo su rostro sin filtro, sin maquillaje, y no quiero ni pensar el impacto que pudiera tener una operación de estas en ellas, y entender que tanto la mujer como el hombre no valemos ni por lo que tenemos ni por cómo nos vemos, por nuestra imagen, y que si en algún momento llegamos a estar en esta decisión, en esta disyuntiva, la vida es más valiosa. Así es. Y algo a lo que me gustaría cerrar este bloque es cómo sales de ahí. ¿Pasa algo en tu vida? ¿Vas a terapia? ¿Algo pasa que te ayuda a reflexionar? Pasa algo en mi vida que ahora sí que la terapia tuvo que ser autoterapia y caerme todos los 20 al mismo tiempo. Y si bien a lo mejor lo que a mí me sirvió, puede que tal vez a alguien más, igual como era la escuela, a mí no me sirvió la escuela convencional, y pues como quiera me di cuenta que podía comunicar mi historia a través de dibujos y a través de otras cosas, y que me lo podía entender en clase. Pero igual aquí, si lo que yo estoy diciendo no te sirve a ti, siempre buscar las opciones. Yo salí de esto porque detrás de, como decía, de toda esa pérdida, se me viene otra pérdida a la par, que fue que mi esposo dijo, yo ya no me quedo contigo. O sea, lo que yo pensé que dije, ya no voy a valer para nada, ya no esto, ya no lo otro, pues haz de cuenta que se manifestó. O sea, él dijo bye porque tenía ese concepto, pero al año regresa. O sea, al año que él se va y que me veía bien y que creyó que me iba a morir y que no iba a salir de esta, al año regresa, y yo ahí es donde yo ya traía toda la enseñanza que me dejó el diagnóstico. O sea, cuando te necesité, te fuiste y te refugiaste en el bosque, por así decir, pero no estuviste en presencia acompañándome. Ahora que yo ya estoy bien, pues ya no te necesito, yo me valgo por mí misma, entendí que no debe de depender mi amor en un tercero, sino que darme mi amor propio para poder también sanarme y curar todas mis películas mentales o chaquetas mentales que yo traía aquí, que me estorbaban y me pesaban muchísimo. Entonces cambia radicalmente mi vida al momento en que yo me puedo dar mi valía y decirle, no te necesito, ¿sabes? Estoy requete bien y hasta siento que estoy mejor sin ti, porque tengo más área de juego, más patio para jugar en la casa, porque es toda para mí, ya no la tengo que compartir, no porque me negara a compartirla, sino porque, como dicen, ya había probado la libertad de estar sola en mi espacio, acaparé toda la cama, me enseñé a dormir así, de manos y pies así, tendida en la cama, me aventaba un clavado y ya no tenía que estorbarle a nadie ni pegarle a nadie porque chocaba mi brazo con el tuyo, ¿saben? No, entonces, yo creo que pues como dice, ¿no? Conoces más a las personas en esos momentos así difíciles. Que... Siempre va a decir más cómo se va una persona que cómo llega. Claro. Dice mucho más de ella que nada. Fíjate, no cómo llega, cómo se va, cómo se despide, qué cochinero deja atrás de ella o qué limpieza deja atrás de ella. Decir, de esto va desde puestos empresariales hasta quien hace el servicio de limpieza de la casa. Fíjate cómo llega, fíjate cómo se va. Fíjate cómo dejó tu casa después de que se va. ¿Te gustó la manera en que limpió? ¿Te gustó la manera en que este líder, esta empresa, esto, hicieron las cosas? Fíjate en esas cosas que son los detalles, ¿verdad? Entonces, ya no había algo o algún discurso que él me dijera que me convenciera. Porque había visto lo más importante. Porque había visto lo más importante, claro. Y porque después de estar en esa zona gris y oscura, de mucha oscuridad y de mucho dolor, poder salir adelante, criándote tú misma tus conceptos de que soy amor, valgo la pena, claro que valgo, y persevero la vida porque quiero más años, porque quiero comprarle años a la vida y empezar a motivarte con pequeñas cosas y acciones dentro de ti misma primero, antes de querer emprender otras cosas. Y pues ahí es donde, como te digo, llego a Reynosa, se despierta todo ese monstruo dormido, se despierta toda esa embullición de creatividad contenida, guardada, porque nunca había tenido la necesidad de utilizarla, claro. para crear no solamente
un proyecto, sino tener ese impacto y empezar a beneficiar a todas estas mujeres por la República Mexicana. Se llegó el COVID, fue la oportunidad que yo estaba deseando porque el tema era salud y empecé a lanzar la campaña, empecé a tener el servicio social, empezamos a ser creíbles con las empresas y ir a presentar nuestro proyecto y empezó a llegar ese capital semilla que nos abrió pues todas las puertas y que nos dio el capital para poder emprender y poder hacerlo realidad el proyecto. Oye, Odette, y digo, porque casi creo que ya me respondiste la siguiente pregunta, pero ¿algo de esto lo soñabas de niña? O sea, algo de lo que has estado haciendo, ayudando a las mujeres y eso, ¿está relacionado con los sueños que tenías de niña? Sí, Cuéntanos un poquito. Sí está relacionado porque cuando estaba yo también chiquita en la casa, cuando querían divertir, ya ven que ahorita pues que el fara y que el DJ y ya tenemos las redes sociales y bájalo del YouTube o aquí o allá y ya le ponemos una bocinita y ya tenemos el ambiente en la casa. Antes no era así, antes eran los discos así redondos, grandes y había una herramienta, era un cuadro, tenía un manguito con una agujita, ponías tu disco, ponías la agujita y esa ya empezaba a irse. Y pues yo crecí en esa época y para hacer el ambiente en mi casa, mi mamá me enseñó a bailar. Un baile que nada que ver, dijeras, pues te enseñó a bailar tipo como lo hace Shakira, ¿no? Y así, y allá, pues eres libanesa o, ¿me entiendes? Un Billy Dance o así, no. Un baile ruso que se llama Casa Show. Con ese baile aprendí muchísimo y entendí lo que es tener siempre una audiencia. O sea, yo crecí chiquita teniendo siempre una audiencia que me coreara y me aplaudiera, ¿saben? Era mi familia, mis tíos, mis primos, mi familia. El patio de mi casa se convertía en el salón de fiestas de la casa y ¿quién iba a entretener? Odette con sus bailes. Y silencio todos en la sala porque ya viene Odette y mi mamá apagaba las luces y las prendía y era lo que había. O la bola de disco, de espejitos y eso era lo que nos divertía. Wow. Y esa parte se me quedó muy adentro de mí de que como con arte, como con música, como con algo que mi mamá fue inyectándome y dándome esa hora de que me hace cuenta que mi mamá era la corista. Yo creo en ti y sé que lo vas a hacer bien. Haz los pasos cuando estás conmigo en el cuarto, pero ahora te está viendo la gente. Ajá. Hazlo también como tú quieras. Y se vale equivocar, mijita. Nos vamos a reír y te vamos a aplaudir, pero tú síguele. O sea, que la risa o la distracción, si aplaudimos, que nos emociones, no te distraiga. Tú sigue bailando hasta que se acabe la música. Y eso es lo que siento que me marcó. Porque a la hora de que tuve que hablar en público, a la hora de que me tuve que relacionar, a la hora de tener el don de la palabra, sabía que lo que estaba diciendo eran palabras, pero sabía que las palabras estaban llenas de esa verdad del testimonio, porque tenía una fotografía que testificaba que esa era yo, que había sobrevivido el cáncer. La gente empezó a creer en una servidora y tanto es de que dices, oye, te aplauden, señora, creo en usted, señora, échele ganas, señora, yo sé que le está echando todas las ganas, pero ¿sabe qué? No claudique, no se rinda. Y entonces todo eso me llevó a que la misma sociedad de Reynosa, la misma sociedad de cada lugar donde yo iba, si Río Bravo, si Matamoros, si Laredo, empezara a correr la voz. Y como estamos en esa era digital, en esa era tecnológica, pues me empecé a hacer viral en tiempos de COVID. Era cuando quédate en casa, cómo viajo, cómo presento mi proyecto, todo lo hice virtual. Todo lo hice a través de grupos y tejiendo redes de WhatsApp que se fueron desencadenando en Quintana Roo, en Mérida, en Estado de México, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Nuevo León. Y se fue corriendo la voz. ¿Y saben cómo le hice? Hice un convenio de envío con Estafeta. Estafeta se encargó de todo el envío y llegaba a la casa de las mujeres que solicitaban la prótesis de mama. Wow. Entonces los gobiernos empezaron a ver, empecé a decirles, vayan a los DIF, vayan a sus gobiernos localmente, enséñenle mi video, me hacían mis videos, comunicaba el mensaje y los líderes o los actores políticos empezaban a ver, empezaban a seguirme en las redes. Ya su departamento de vinculación y comunicación se hacían todas ahora sí que las gestiones para ya nada más hacer convenios de colaboración. Y sin tener que salir de mi hogar, enviaba las prótesis vía Estafeta y desde 1 hasta 50 hasta 100, dependiendo del pedido. Oye, qué impresionante. Porque fíjate, aún para aquellas personas que quieren hacer una fundación o una asociación civil y quieren ayudar a otros, también enfrentan desafíos, claro. y muchos.
Pero me encanta cómo esta parte de llega pandemia, pues muchos de las fundaciones dependen o dependían, porque creo que la pandemia generó un cambio, dependían de eventos físicos, eventos presenciales, donde pudieras exponer el proyecto y todo, y cómo pues tú logras amoldarte a la situación y decir, oye, bueno, no puedo hacer eventos, pero puedo hablar a través de las redes sociales, puedo hacer grupos de WhatsApp, puedo gestionar. Y sabes, otro mensaje que quiero darles a todo tipo de emprendimientos. Obviamente estamos hablando aquí de un emprendimiento específico que es un emprendimiento social, pero para todo tipo de emprendimientos tienes que creer en ti y además tienes que tener la capacidad de adaptarte a todas las circunstancias. Como dicen, el abecedario no tiene 3 letras, está de la A a la Z. Puedo crear un traje a medida de acuerdo a tus necesidades. No tienes el presupuesto, pues háganle como le hacía mi abuelo. Fíjenlo, den un poquito de ustedes del trabajo, no todo es para acá. Y entonces dejen que se enamoren de cómo saben hacer las cosas. Yo iba a las empresas, déjenme hacer una presentación, déjenme hablar con el público, con la gente, porque eso es lo que yo sé hacer y para lo que yo soy buena. ¿Y qué clase de público? Producción, quiero a la línea de producción. ¿Puedes darnos media hora en tu línea de producción? Y que parar tu línea de producción en ese momento y saber que esa media hora es la mejor media hora invertida en tu personal, porque tú estás diciendo, media hora de no producción, pero yo le voy a inyectar media hora a esa media hora de tal manera que te los voy a dejar bien enchufados al cable que te van a producir el triple de lo que hace tu línea de producción en tan solo media hora que me escuchen. Y el gerente se ponía, me reta señora, me reta, pero me gustan esos retos, adelante la señora Odette. Claro. Arriésgate 30 minutos para que puedas sacar y llegar a la meta que tú quieres llegar o la empresa quiere llegar. Era la manera que yo comunicaba, que yo hacía. Empezaba en creer en ti misma. Así es. Y nunca la empresa me dijo, oiga, ¿y cuánto nos va a cobrar? Oiga, no, pues es que yo aquí ya me cotizo, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando de triple ceros, ¿verdad? O sea, lo hacía tan accesible. Mire, si la gente aplaude, me paga. Si no aplaude, no me paga. Siempre aplaudía. Entonces, de alguna forma, yo arreglaba, pues, que si venía un donativo y no lo pedía en ese momento ni en ese instante. Oigan, lo pueden abonar para cuando yo tenga la donataria. Ahorita estoy en el proceso y, pues, ya se queda ahí. Sí, ponnos en la lista. Para el momento que yo recibí la donataria, se llegó el COVID porque presenté mi proyecto y fue el único que se presentó antes del Quédate en Casa, que fue el 24 de marzo 2020. Yo lo presenté el 23 de enero. En ese primer trimestre empezaron a caerme los donativos, porque ya aparecía en el diario oficial de la Federación el 14 de enero del 2020. No se me olvidan, son fechas que tengo anotadas, que me las tatué, porque fue un antes y un después en el emprendimiento. Y pues obviamente decirle a las personas, cada peso que usted dona a la fundación, ¿cómo se asegura que va a la fundación y que la señora no se va a ir de vacaciones, verdad? O no va a comprar un carro nuevo del año, ¿verdad? Y mira la señora, qué chistosita, qué lista me salió. Pues porque yo lo involucro a usted en el proyecto también. O sea, Educáncer también tiene este tipo de campañas de que cuando usted suma, yo también sumo. Es decir, usted dona una prótesis, yo me implico y digo, también la fundación va a poner otra, de tal manera que no solo vamos a beneficiar a una mujer, vamos a beneficiar a 2. Y aquí si usted le va agregando, quiero 10, la fundación pone 10, beneficiamos a 20. Y nos vamos subiéndole volumen y pues más volumen, claro, mayor el número de mujeres que se benefician. Oye, ¿y cómo pueden ayudar a la fundación? ¿Hay algún contacto? Sí, tengo en redes sociales, si me regalan un like, empiécenme a seguir, por curiosidad, por morbo, por inteligencia, por lo que ustedes quieran, pero empiécenme a seguir, no voy a quedar indiferente, así es que me pueden buscar como Educáncer OMAC, tal cual. Ok, Educáncer OMAC. Estoy en Facebook y en Instagram, son las 2 redes sociales que más ahora sí que utilizo. Está el nicho de personas que quiero encontrar y que es fácil compartir la información. Así es que, pues, nuestra sede está aquí en Reynosa, o sea, nuestra matriz o nuestra sucursal o nuestra fundación, más bien, porque no soy empresa, no soy sucursal. Entonces, cualquier otra cosa que deseen de otro estado, pues, desde aquí sale de Reynosa, desde aquí hacemos toda la logística, envío, entonces... Pues, ¿qué te puedo decir? Si alguien necesita una prótesis... Tenemos una lista de espera. Okay. Y los requisitos que pedimos es el diagnóstico médico clínico, la identificación, en este caso una credencial de lector, que es la identificación oficial, el recibo de domicilio para asegurarnos que pertenece a esa demarcación la persona y una vez que ya tengamos el fondeo, que ya tengamos el donativo, que ya tengamos la lista completa,
pues se les llama a las personas y se les da una fecha de entrega. Okay. Entonces, esa es como la dinámica, cómo funciona. Así es que cualquier cosa, pues mándenme un mensajito y ahí les contesto. Ya podemos pasar al siguiente nivel para irlas orientando de la información que me tienen que enviar, para de ahí proceder a dejarlas en una lista de espera. Ok, pero por lo pronto de forma sencilla pueden seguirla en redes sociales para que a través de ahí le puedan escribir, les puedan explicar más práctico el proceso, ¿no? Ya sea que quieran apoyar a la fundación o que quieran invitarla a dar una plática o que quieran pues pedir información sobre cómo solicitar una prótesis. Sí, o igual ser parte con un voluntariado, con sumar dones y talentos. Siempre estoy abierta para escuchar cómo poder innovar, cómo poder crear otras ideas. Entonces, a mí me gusta todo ese tipo de colaboración, de mantener buenas relaciones, sanas relaciones y de, como te decía yo, que donde me hablen, poder estar y poder ser pues un ejemplo y un impacto. Qué padre. Oye, pues ya cerrando con la conversación que ha estado deliciosa, de verdad, Odette. Siempre les hago una pregunta, el podcast se llama Hazlo Magnífico y siempre les pregunto, para ti, en tus palabras, no hay respuesta correcta o incorrecta, para ti, ¿qué es hacerlo magnífico? Para mí hacerlo magnífico es que tus palabras se conviertan en acciones, que no te quedes nada más y no te cases con solo el verbo, con lo que tú dices que eres, con lo que tú dices que haces, con tus cómo y tus porqués, sino que todo eso se capitalice en tus acciones, porque al final del día no me digas lo que eres, dime lo que haces. Dime lo que haces, dime lo que produces, dime lo que tangiblemente puede avalar eso que me estás diciendo en palabras. No quedarse nomás en las palabras, o sea, accionar, decidir y ejecutar. O sea, terminar un producto que digas, esto mejora la calidad de la empresa, esto mejora la calidad de vida del ser humano. Tenemos una reincisión laboral, social y familiar con el proyecto de prótesis, porque al final del día damos esto no tan solo para recobrar la imagen de la parte del seno, la parte emocional que deja el diagnóstico, sino que también ayudamos y favorecemos a la reincisión social, familiar y laboral. Claro. Qué padre, de verdad es que me da mucho gusto haberte tenido aquí con nosotros. Es muy loable la labor que ejecutas y yo sé que de casualidad tienes el número de cuántas mujeres has ayudado. Sí, hemos ayudado a más de 2,000 mujeres en 12 estados de la República en los últimos 3 años. Qué padre, qué impresionante. Sí, sobre todo teniendo un mayor impacto aquí en Reynosa, ya hemos repartido como fácil arriba de 800 prótesis. O sea, mi mayor número de beneficiarias está aquí en Reynosa, Tamaulipas y en el estado de Tamaulipas. 2,000 vidas transformadas, 2,000 historias. Así es. Qué padre, y pues bueno, yo creo que esto anima si tú como emprendedor tienes algún sueño, tienes alguna carga específica por algún sector de la sociedad, pues llévalo a cabo, no lo dejes solamente, como decíamos, en palabras, conviértelo en hechos y me encanta lo que decía, las personas se te van a ir sumando en el trayecto y realmente vas a hacer algo que cambie la historia de las personas y empieza con una. Yo creo que es algo súper importante, ¿no? Con una persona que logres ayudar, eso ya marca una diferencia impresionante, pero muchas gracias, Odette, gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras, por tu sinceridad, por tu transparencia, y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en este capítulo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerden, si les gustó, compártanlo, déjenos en sus comentarios, de verdad, voy a hacer mucho énfasis en compartirlo porque permitamos que este episodio llegue a muchas personas para que más personas puedan sumarse a esta causa y más personas también puedan saber que esta fundación existe y que pueden ser ayudadas con un consejo, con motivación, con inspiración, pero también específicamente con el tema de las prótesis. Y bueno, también recuerden, si no nos sigues o si no estás suscrito, suscríbete a este canal para que puedas estar al pendiente por ahí de las notificaciones cuando salga un nuevo episodio. Muchas gracias, recuerden hacerlo magnífico.